Empezamos con el hueso nasal. Entonces, como alguien lo dijo, son láminas unidas, cada una, ¿dónde están ubicadas? A ambos lados de la línea media. O sea, recuerden que los huesos nasales igual es un hueso par que va a estar ubicado a ambos lados de la línea media. ¿Ok? Al ser de forma como cuadrilátera o rectangular, ¿cuántos bordes va a tener? Cuatro bordes, ¿verdad? ¿Y cuántas caras o vistas? ¿Cuáles serían? Medial y lateral. Medial, la cara que está aquí interna, y lateral esa de aquí. ¿Ok? ¿Cuántos bordes? ¿Cuáles serían los bordes? Bordes. Este de aquí, ¿qué sería? Medial o anterior. Este Inferior. inferior. Este Posterior. posterior. ¿Por qué es anterior y no medial? Porque los huesos nasales, recuerden que son láminas, pero no están ubicados así. Ustedes no tienen los huesos así. Ustedes los tienen así. ¿Ok? Los tienen aquí. Entonces, al estar ubicado así, como en sentido diagonal, hace que este borde sea anterior y este, como quede más atrás, sea borde posterior. ¿Ok? Por eso va a tener un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Estas de aquí, ¿entre qué estructuras ustedes ven que se encuentran? Entre las apófisis frontales del hueso maxilar, ¿verdad? Aquí están las apófisis frontales o ascendentes. Entonces, estos huesos se encuentran entre las apófisis frontales del hueso maxilar superior y justo aquí en esta que es la sutura frontonasal, la unión del frontal con los huesos nasales, sutura frontonasal. Entonces se encuentra entre la sutura frontonasal y las apófisis ascendentes del maxilar superior. Apófisis ascendentes o apófisis frontales. Ok, la vista. La vista iba a ser una vista superficial que vendría a ser ¿cuál? ¿La lateral o la medial? La lateral, ¿verdad? Y la profunda, la que está por debajo más bien. Ok, por eso se dice, esta de aquí es la superficial, la que está por encima, y la de acá abajo es la que está debajo. La que está debajo, exacto. Esa de aquí son las caras. ¿Okay? La cara superficial, la que está por fuera, va a ser la cara subcutánea, porque aquí pues se va a insertar la piel. ¿Okay? Transversalmente, es decir, de ancho, va a tener una forma convexa, es como un poquito saliente, pero vista de forma lateral, va a ser como en su parte superior y se hace convexa un poco en la parte inferior. ¿Ok? Y vista de frente, en cambio, es únicamente convexa. ¿Ok? Entonces, cara subcutánea es convexa transversalmente. Entonces, cara subcutánea, como les dije, va a ser transversalmente, es convexa, y vista de forma lateral va a ser cóncava en la parte superior y se hace convexa hacia la parte inferior. ¿Ok? En este aquí se va a insertar este músculo que es el músculo prócer. Este se inserta aquí justamente en la parte convexa del hueso nasal. ¿Ok? En su cara superficial. Y en la vista profunda, pues, ¿qué va a formar? Si está por dentro, ¿de qué parte va a formar? La bóveda de la cavidad nasal, ¿ok? Va a ser como este techito de las cavidades nasales, ¿ok? Entonces, únicamente eso. Recuerden que toda aquí está la cavidad nasal, este está aquí por encima, entonces va a formar la parte anterior, aquí adelante, de la bóveda de las cavidades nasales, del espacio de las cavidades nasales. A ver, ¿cuáles son sus bordes? Ya, a ver, el superior.
Vamos a entender. Borde anterior. ¿Ok? Este de aquí, ¿con quién se va a articular? Con el otro nasal, que está acá. También se va a articular aquí abajo, ¿qué había? La espina nasal. ¿Recuerdan la espina nasal del frontal? Está en el borde. Entonces también el borde anterior va a estar en contacto con la espina nasal. Además, recuerden que hueso está como debajo del frontal. El etmoides. Entonces también se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides. Aquí, pero hacia acá. Ok, entonces la lámina perpendicular del etmoides. Se va a articular con esta lámina perpendicular del etmoides. Entonces, borde superior con el frontal y su espina nasal. Borde anterior. Y con el otro hueso nasal. El lateral, este de aquí, ¿con quién se está articulando? Exacto. Borde lateral o posterior con la apófisis frontal del maxilar. ¿Ok? Y el inferior, ¿qué tenemos aquí? Cartílago. ¿Quedó claro los bordes? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, Daniel? Sí, creo que sí. A ver. Vamos con los bordes, que dijimos que teníamos 4 bordes, ¿verdad? ¿Cuáles eran los 4 bordes? Superior, ¿qué tenemos aquí? ¿Con quién se articula? Con la espina nasal del frontal con el hueso frontal, obviamente. El borde medial, ¿con quién se está articulando? Con la lámina. Medial o anterior, ¿con quién se está articulando? Con la lámina. Se articula con el otro hueso nasal, también se va a articular con la espina nasal del frontal y además se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides, ¿ok? Con esas 3 estructuras, porque recuerden que el etmoides se encuentra como en la parte inferior del hueso frontal, entonces estaría a esta altura. Por eso es que tiene su cara orbitaria, que forma parte de la órbita, de la cara medial de la órbita. El borde inferior, ¿con quién está aquí? Ya le con el cartílago. Y el borde lateral o posterior, ¿con quién? Con esta apófisis ascendente del maxilar. Ahora repito yo para qué. Borde superior se va a articular con el frontal y con su espina nasal. Borde medial o anterior se va a articular con la espina nasal del frontal, con la lámina perpendicular del etmoides y con el otro hueso nasal. El borde inferior pues va a estar en relación aquí con lo que ustedes ven, que es el cartílago nasal. ¿Ok? Y aquí el borde lateral con esta estructura, que es la apófisis frontal del maxilar. Que va a estar ubicado entre las apófisis frontales del hueso maxilar en la sutura frontonasal. ¿Ok? Ahora vamos con otro huesito, que es el que se encuentra acá. Este que ustedes tienen pintado de verde. ¿Qué hueso es? Lagrimal. ¿Ok? Este va a estar situado. Recuerden que esta es la cavidad orbitaria, ¿verdad? Esta es la parte superior, la inferior, la lateral. ¿Y esta qué sería? Medial. Entonces, ¿en qué pared o en qué cara va a estar ubicada? Exacto. El hueso lagrimal es un hueso par que va a estar ubicado o va a formar parte de la pared lateral o la cara medial, perdón, de la cavidad orbitaria. ¿Ok? ¿Entre qué huesos tienen? A ver, ¿qué hueso es este? Etmoides. Este frontal. Este maxilar. ¿Ok? Entonces, hueso par que va a estar situado en la cara medial de la cavidad orbitaria y va a estar entre estos huesos, entre el etmoides, el frontal y el maxilar. ¿Ok?
Esta igual va a ser una delgada lámina que va a estar ubicada o que va a presentar ¿cuántas caras? Si es una lámina, 2 caras y 4 bordes. ¿Ok? ¿Cuáles serían los bordes? Anterior. Anterior. Anterior y posterior. Anterior y posterior. Superior, inferior, Inferior, anterior y posterior. ¿Y las caras? Superior. Lateral. La que estamos viendo, ¿qué cara sería? La lateral. Esta sería la lateral y la que está por dentro, la medial. Ok, vamos a empezar con la cara lateral, la que ustedes ven aquí en la imagen. Ok, esta de aquí va a presentar, lo primero que ven, ¿sí ven esta lineecita aquí? Cresta lagrimal posterior. ¿Dónde se encontraba la cresta lagrimal anterior? En el hueso maxilar. ¿Ok? Aquí se ubica la cresta lagrimal anterior. ¿Ok? Y la cresta lagrimal posterior es esta de aquí. Ustedes ven aquí. Esta es la cresta lagrimal posterior. ¿Ok? Esta cresta lagrimal posterior va a terminar aquí, en la parte inferior, en este ganchito que ustedes ven aquí, que se llama gancho lagrimal o también se llama amulus. ¿Ok? Entonces, siempre las letritas que yo les pongo en rojo son los nombres con los que se toman elecciones o lo que sea. Si les pongo entre paréntesis, realmente no le voy a preguntar, porque es muy mal y quisiera que saque mal, ponerles el amulus, o sea, ¿qué es el amulus? O dónde se encuentra el amulus. ¿Ya? Pero de ahí siempre vamos a identificarlos como gancho lagrimal, ¿sí? Entonces, este de aquí va a formar parte de este orificio del conducto lagrimonasal, que es este espacio. ¿Por qué aquí se lo pone en puntito? O sea, ¿por qué se lo puntea? Es porque aquí, como está el hueso desarticulado, entonces no se va a apreciar este orificio o este conducto, porque generalmente esto aquí se forma ya cuando se articulan varios huesos. Por ejemplo, aquí nosotros sí podemos imaginar que el conducto lagrimonasal va a estar ubicado aquí por la cresta lagrimal anterior y la cresta lagrimal posterior. Entonces, pero todo esto circunscribe lo que sería el conducto nasolagrimal. ¿Ok? Entonces, cara lateral, ¿qué estructuras encontramos? Cresta lagrimal, que era esta de aquí. Ya, el de aquí, ¿cómo se llama? Gancho lagrimal. Muy bien, cresta lagrimal, gancho lagrimal, que circunscribe el conducto nasolagrimal, que forma el conducto nasolagrimal. Esta cresta lagrimal va a estar dividida o va a dividir la cara lateral en dos. En toda esta era la cara lateral, ¿okay? Y va a dividirla en dos. En una porción posterior y en una porción anterior. ¿Ok? Esta es la cresta, esta sería la posterior y esta sería la anterior. Oye, mira acá, Moisés. Es como el chavo. Entonces, la posterior y la anterior. ¿Ok? Posterior y anterior. La anterior, ¿qué iba a formar? El La conducto. cresta lo divide. La fosa. El conducto lagrimonasal. El conducto lagrimonasal. Sí, esta es la posterior, aquí todo esto es la anterior. ¿Ok? La anterior. ¿Quién se perdió? La cara lateral, seguimos en la cara lateral, iba a tener esta parte aquí que es la cresta lagrimal posterior. Como ustedes ven, es una cresta, una lineecita. Entonces, de toda esta cara, ¿qué está haciendo? La está dividiendo, esa cresta la divide. En esta parte que es como está hacia atrás, si ubican esta imagen, ¿qué vista es? Lateral, está así. Entonces, si está así, esta parte está como hacia atrás y esta parte hacia adelante. ¿Ok? Entonces, esta es la anterior
y esta es la porción posterior. ¿Les queda claro? Esta es la cara lateral y la cresta viene aquí así. Divide en total en posterior y en anterior. ¿Ok? La cresta lo divide. Esta cresta de aquí lo divide. Entonces, la posterior y la anterior. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Ok? La anterior, como les dije, va a ayudar o contribuye a formar el conducto lagrimonasal, y la posterior, ¿con quién se continúa? Con el etmoides. Entonces, la posterior se continúa con el etmoides y la anterior ayuda a formar el conducto lagrimonasal. Por ahí salen los lágrimas. Esa es la cara lateral, ¿no? La cara medial, es decir, la que está por dentro, aquí en la parte interna, también va a tener se la van a estudiar de dos porciones. La posterior, que está hacia atrás, se va a articular con el etmoides, y la anterior va a formar la pared lateral de las cavidades nasales, ¿no? Porque va a estar acá. Aquí esta vista está de frente. Lo ideal hubiese sido hacerla aquí, pero si yo les quitaba este hueso nasal y el etmoides, ya no iban a ver cómo se articula con el etmoides. Por eso se las puse igual de frente. Pero lo que estamos viendo sería la cara interna, la cara medial. ¿Ok? Entonces, la parte posterior de esta cara se va a articular con el etmoides. Y la anterior, la parte hacia adelante, va a formar parte de la pared lateral de las cavidades nasales. Recuerden que está acá. ¿Dónde está el frontal? El lagrimal. Ok, aquí adentro. Este es su apófisis ascendente y detrás viene el lagrimal. Entonces, igual va a ayudar a formar la pared lateral de las cavidades, porque las cavidades nasales no es únicamente eso donde ustedes tienen cartílago. ¿Okay? Recuerden que vienen desde atrás, desde los orificios olfatorios o las cribas que tenía el etmoides. ¿Y el etmoides dónde está? Hacia atrás. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros vemos, solamente vemos la nariz, eso, pero las cavidades vienen desde acá, desde atrás. ¿Ok? Listo, cara medial. Entonces, ambas caras se les estudia de dos porciones, anterior y posterior. En la cara lateral, lo que la divide la cara, ¿qué era? La cresta. ¿Okay? Acá no lo divide nada, simplemente la posterior va a articularse con el etmoides y la anterior va a formar la pared lateral de las cavidades nasales. No, hay cara medial, que es como la que está hacia adentro, y la lateral, la que está aquí afuera. Ya. La medial y la lateral ambas se van a dividir en dos porciones. O se las estudia de anterior y posterior. Esta es una cara, pero esta misma cara tiene su parte anterior, que ya conforma la pared lateral de las cavidades nasales, y la posterior, que se articula con el etmoides. O sea, la misma cara tiene una parte anterior y una parte posterior. La cara lateral también vamos a estudiar de dos porciones, anterior y posterior. ¿Okay? La anterior me va a formar parte o va a contribuir a la formación de las paredes laterales de las cavidades nasales. ¿Okay? Por eso recuerden que todo eso le decía cavidad nasal. Entonces, la pared medial me está contribuyendo o forma parte de estas paredes laterales de las cavidades nasales. Y la posterior, la que se encuentra hacia atrás, se iba a continuar con qué hueso es este que está aquí. Esta es la lámina perpendicular. La lámina perpendicular es esta. Estos son los cornetes. ¿Okay? Entonces, la parte posterior se va a articular con el etmoides. Y la anterior, la parte anterior de la cara medial,
paredes laterales de las cavidades nasales. ¿Con quién? Frontal. Borde superior con el frontal. Borde posterior específicamente con esta que era su lámina orbitaria. Entonces, si me ponen etmoides en la elección, ya está bien. Etmoides. ¿Ok? Acá, inferior. Sí, se puede decir que con el maxilar, pero también ayuda a formar parte de este conducto, el conducto lágrimo-nasal, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo ponemos con el conducto Conducto lágrimo-nasal? lágrimo-nasal, según libre conducto lágrimo-nasal, ¿ok? Contribuye a formar parte del conducto lágrimo-nasal. Y el borde anterior con la apófisis frontal del maxilar, ¿ok? Recuerden. Inferior ayuda a formar el conducto lágrimo-nasal, porque a todo esto el conducto ayuda a formar este conducto. El anterior con la apófisis ascendente o apófisis frontal del maxilar. El superior con el frontal. Posterior con el etmoides. Lágrimo-nasal, frontal. Inferior lágrimo-nasal, ¿por qué? Porque la ayuda con viene el... acá, ¿verdad? Que es el conducto. Sí. Por eso es. Ayuda a formar el conducto lágrimo-nasal. Y la anterior es esta. Con la apófisis. Y viene con la apófisis ascendente o apófisis frontal del Maxilar. maxilar. ¿Están claros los bordes? A ver, superior. ¿Qué hueso es este? ¿Con quién se articula? Estamos hablando de los bordes del lagrimal. Ese es el hueso lagrimal. ¿Ok? Entonces, superior. Posterior. ¿De qué? Etmoides, así es. Esta, anterior. Y este. Es con la conducto Ayuda a lágrimo-nasal. formar el conducto lágrimo-nasal. Pero si pongo... El conducto viene acá. Pero si pongo conducto lágrimo-nasal está bien. ¿Perdón? Pero si pongo conducto lágrimo-nasal está bien. O O pone... sea, no es el conducto, pero ayuda a formar este conducto. Así como que la cara media, la parte anterior ponga cavidades nasales. No es la cavidad nasal, sino que forma la pared lateral de las cavidades nasales. ¿Ya? Entonces aquí también contribuye a formar el conducto lágrimo-nasal. ¿Ok? ¿Alguien más que no le quede claro los bordes del lagrimal? Vamos con hueso palatino. Igual va a ser un hueso, se parece un poquito con el hueso maxilar. ¿Ok? Igual va a ser un hueso par. Este es un hueso profundo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no lo ven desde la parte externa. Está súper dentro. Por si dice que es un hueso profundo. No es externo como el maxilar, que está en la parte externa, sino que está en la parte casi media de la cara. ¿Ok? Entonces, es un hueso par, un hueso profundo. ¿Qué cavidades va a formar? A ver. Paladar, la bóveda palatina. ¿Qué más? Cavidad nasal también. ¿Qué más? La órbita, pero que tiene una apófisis orbitaria también. La fosa palatina. ¿La fosa qué? Palatina, ¿ok? Que es este que ustedes tienen aquí pintado de rojo. ¿Ok? Y lo que tienen de azul aquí al fondo, lo que tienen de azul es que el hueso palatino, ¿ok? Por eso dice que también contribuye a formar. La fosa palatina, recuerden que es este espacio comprendido por algunos huesos alrededor, entre ellos el hueso palatino ayuda a formar, por eso les señalo que aquí lo que ven de azul es parte del hueso palatino. ¿Ok? Entonces, ¿qué cavidades me ayuda a formar? La nasal, la orbitaria, la palatina y la fosa pterigo-palatina. Si digo fosa pterigo-palatina, ¿entre qué estructuras creen que esté? La fosa es un espacio, no es un hueso, no se articula. ¿Pero qué lo forma esta fosa? La apófisis pterigoides y pues el hueso palatino también. Ok, hueso palatino.
que viene a ser la lámina perpendicular, y una lámina horizontal. ¿Ok? La lámina horizontal, que va a construir, esta de aquí que ustedes ven, esta vista inferior es la lámina horizontal. Esto de aquí lo que ustedes ven, esta lámina horizontal vista la cavidad bucal, vamos a verla así. Esta es la lámina horizontal del palatino. Y esta es la lámina vertical. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener en el palatino? Vamos a tener dos caras, igual, una lateral, bueno, que se va a llamar maxilar, y una nasal, que es la que está interna. Esto de aquí abajo, ¿qué es? Paladar, ¿no? Paladar. ¿Ok? Vamos a ver apófisis. El hueso palatino va a tener tres apófisis. Esta grande, que es la apófisis orbitaria. Esta de aquí, que es la apófisis esfenoidal. Ambas van a estar divididas por una escotadura. Recuerden que escotadura es de la palabra escote, es una abertura, ¿no? Entonces, esta es una escotadura que se llama escotadura esfenopalatina. ¿Okay? Ya la vamos a ver igual en bordes. Cuando veamos los bordes, vamos a ver. Pero entonces, vamos a tener apófisis orbitaria, apófisis esfenoidal y apófisis piramidal. ¿Okay? Apófisis orbitaria, esfenoidal y piramidal. Son las apófisis que vamos a tener en el palatino. Piramidal. En esta imagen viene a ser esta de aquí. Apófisis piramidal. Ok, vamos a empezar. Ya vimos que tiene dos láminas. ¿Cuáles eran las láminas? Ajá, una perpendicular, que es la vertical, y una horizontal. Ok, vamos a empezar ahora viendo la lámina horizontal. Ok, únicamente la horizontal. Esta lámina horizontal que ustedes tienen aquí va a tener dos caras. Esta es una lámina, algo así. Esto es la porción horizontal del palatino. Entonces, esta va a tener dos caras. La cara superior, que va a ser la cara nasal. La cara superior, esta viene a ser la cara nasal. ¿Por qué creen? ¿Qué va a formar parte? Del piso, del piso de la cavidad nasal. ¿Ok? Entonces, una cara nasal y una cara acá abajo, ¿cómo se llama? Palatina. La inferior es la palatina. ¿Qué va a formar? El paladar óseo. ¿Ok? Ok, hasta ahí está claro. La lámina horizontal, entonces, la lámina horizontal va a tener una cara nasal y una cara palatina. ¿Ok? La cara nasal va a formar el piso de las cavidades nasales, y la inferior y la palatina, que forma el paladar óseo. Ok, y la lámina también va a tener bordes. ¿Ok? Porque ustedes son tan buenos con los bordes. ¿Qué vista es esta? Inferior. ¿Ok? Entonces estoy viendo desde abajo a la lámina horizontal. ¿Qué borde es este? Medial. ¿Este? ¿Y viene anterior? ¿Este? ¿Y este? Lateral. El medial, ¿con quién se está articulando? Con la otra parte del hueso palatino, ¿verdad? Y además, en este borde, visto de una parte superior, vamos a tener como esta saliente pequeñita. Si ven que se levanta un poquito, por eso decíamos que el borde de la cara superior es cóncava, justamente por esta cresta. ¿Okay? Entonces, esa de aquí se denomina cresta nasal. ¿Okay? Esta de aquí se denomina cresta nasal, y aquí se va a articular el hueso gómez.
articulando? Con la apófisis palatina de qué hueso se pone del maxilar, correcto. Ok, entonces, medial, ¿qué decíamos del medial? Con el otro, con la otra porción horizontal del hueso palatino. ¿Qué más? Tiene esta cresta nasal, que aquí ¿qué hueso se inserta? El bómero, muy bien. Y del borde anterior, con la apófisis palatina del maxilar. ¿Okay? Recuerden que el paladar óseo, el paladar duro, no sé si han escuchado antes el paladar duro y paladar blanco. Paladar duro es hueso, ¿okay? Y paladar blando es mucosa. Entonces, esta parte donde se aloja las partes dentales, todo esto es del maxilar, ¿verdad? Pero esta parte de aquí la forma el hueso palatino. Y la parte anterior, y en su mayoría, la mayor parte del paladar está formado por el hueso maxilar. Entonces, el paladar óseo lo forman dos huesos. ¿Cuáles? Palatino y maxilar superior. La parte anterior del paladar, ¿qué hueso? Maxilar. Y la parte posterior, ok, ahora, borde lateral. Borde lateral. Que viene a ser este de aquí. Si este es el medial, este es el lateral. ¿Qué podemos decir de lateral? Que se continúa con esta lámina, que es la lámina perpendicular. ¿Ok? Entonces, del medial dijimos que se une con la porción horizontal, la lámina horizontal del palatino opuesto, que tiene la cresta nasal, que en esta cresta nasal se inserta el bómer, se articula el bómer. Y del borde lateral dijimos pues únicamente que este se va a continuar, este borde se continúa con la lámina perpendicular del palatino. ¿Okay? ¿Y qué borde nos falta? Posterior. ¿Okay? En este borde posterior se va a articular ¿qué? Lo que les acabo de decir. El paladar blanco. ¿Okay? La mucosa del paladar blanco se va a articular aquí en este borde posterior. ¿Ok? Y de este borde posterior, en su ángulo medial, es decir, sería el borde posterior medial, vamos a encontrar la espina nasal posterior. ¿Ok? Entonces, en el borde posterior, ¿qué decimos del borde posterior? Se va a insertar la mucosa del paladar, se va a insertar aquí el paladar blando, y en el ángulo medial, posterior-medial, porque estamos en el borde posterior, se va a formar la espina nasal posterior. ¿Ok? Espina nasal posterior. ¿Dónde estaba la espina nasal anterior? No está en el maxilar superior, está la espina nasal anterior. Ya no se acuerdan, esta. Esa es la espina nasal anterior. Y la espina nasal posterior se encuentra en el hueso palatino, en la unión. Y la espina nasal posterior se encuentra en el palatino cuando se unen ambas láminas horizontales. ¿Okay? ¿Dudas de los bordes? ¿Dudas de los bordes? Otra vez digo, el lateral, únicamente, si esta era la medial, esta va a ser la lateral, y lo que decimos de la lateral es que se va a continuar con la lámina perpendicular del palatino. Y en el posterior, en este borde posterior, no hay un hueso como tal, aquí no hay hueso, lo único que ahí se va a insertar el paladar blanco. La lámina perpendicular, que va a ser esta lámina larga, delgada, y esta va a estar en sentido vertical, esta va hacia arriba, ¿ok? La lámina horizontal es horizontal, como su palabra lo dice, mientras que la perpendicular es en sentido vertical, ¿ok?
Ok, esta lámina va a tener dos caras, la maxilar y la que está aquí adentro, que es la nasal. ¿Ok? Entonces, la lámina perpendicular va a tener la cara nasal y la cara maxilar. La cara maxilar es la que está aquí hacia afuera y la que está hacia adentro, como hacia la lámina horizontal, es la nasal. Entonces, nasal y acá no, es que si se preguntan entre ustedes, se retrasan. Pues, díganme qué me cuentan. Ya, la lámina es así. Esta es como el hueso palatino. Esta es la nasal y esta es la maxilar. Ajá. Nasal y maxilar. ¿Ok? Es así. Esta es una lámina perpendicular y esta es la lámina horizontal. ¿Ok? Sería medial y lateral. Cara nasal y cara maxilar. ¿Okay? La nasal, exacto, vendría a ser como la medial y la maxilar la lateral. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas caras nasales tiene el palatino? Dos. Una está en la lámina. No, ajá, pero el hueso se lo ve uno solito. Una en la lámina horizontal, en su cara superior, y otra en la lámina perpendicular. ¿Ok? Entonces vamos con la cara maxilar. ¿Ok? Esta cara maxilar va a tener de igual forma tres zonas. Una anterior, una media y una posterior. ¿Ok? La anterior, la que está aquí adelante, ¿qué hueso tiene adelante? Maxilar. Entonces la anterior va a estar o se va a articular con la tuberosidad del maxilar. Este que está pintado aquí es el maxilar superior. Este es el palatino. ¿Este qué es? Palatino. ¿Ok? Entonces, la cara o la zona, más bien la zona anterior de la lámina perpendicular se va a articular con la tuberosidad del maxilar. Y al unirse o al articularse con la tuberosidad del maxilar se va a formar un surco que se denomina surco palatino mayor. ¿Ok? Surco palatino mayor. Y el posterior, la zona posterior, ¿con quién? ¿Qué es esta? Apófisis pterigoides. Esta aquí es la apófisis pterigoides. ¿De qué hueso? Del esfenoides. Hueso, apófisis pterigoides del esfenoides. Entonces, la cara maxilar, esta cara, va a tener tres zonas: anterior, media y posterior. La anterior, ¿con quién dijimos que se va a articular? Con la tuberosidad del maxilar. La posterior, apófisis pterigoides. ¿Okay? Y la medial va a ser esta que ustedes ven pintadito de aquí. Lo que se ve aquí es la zona medial ¿de qué lámina? ¿De qué cara, perdón? De la cara maxilar. ¿Ok? Solo eso es la zona medial de la cara maxilar de la porción de la lámina perpendicular. ¿Ok? Esta aquí es la zona medial de qué cara? ¿De qué lámina? Perpendicular. ¿Ok? Entonces, la zona medial de la cara maxilar va a formar la pared medial de la fosa, de esta cosita. Fosa pterigo-palatina, que también les comenté que formaba el hueso palatino, que contribuía a formar la pared. Forma la pared medial, porque recuerden que un espacio, si está hacia adentro, esa sería la pared medial. Esta de aquí, ¿qué pared sería? Esta posterior. Y la que está hacia, como nosotros
tres son la anterior, la media y la posterior. La anterior, ya dijimos, se articula con la tuberosidad del maxilar. La media, la pared medial de la fosa pterigopalatina. ¿Okay? Pared medial de la fosa pterigopalatina. Y la posterior, con la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, que es este amarillo que ustedes ven aquí. Y vamos a terminar con la cara nasal, ¿ok? Esta es la cara nasal, la que ustedes ven pintada aquí es la cara nasal. ¿Y qué encontramos en la cara nasal? Vamos a encontrar dos crestas. Una cresta superior, que es esta, ¿cómo se llama? Cresta etmoidal. Y esta de aquí, que es cresta turbinal o cresta de la concha, ¿ok? ¿Qué se articulaba aquí en la cresta de la concha? El cornete nasal inferior. Recuerden que la cresta de la concha o cresta turbinal también se encuentra en qué hueso? En el maxilar superior. Recuerden que el maxilar superior también tiene esta cresta, ¿ok? Porque el cornete se va a insertar una parte en el palatino y una parte en el maxilar superior, ¿ok? Entonces, la cara nasal, recuerden, la que está aquí, la interna, esta cara nasal va a tener dos crestas, la cresta etmoidal, que es la de arriba, la más pequeñita, y la cresta de la concha o cresta turbinal, que se va a articular con el cornete nasal inferior. Ok, aquí está. Ustedes pueden ver la cresta etmoidal, es esta de aquí. Y aquí ustedes pueden ver con qué se está articulando. ¿Con qué se está articulando? Cresta etmoidal. Con el etmoide, únicamente con el etmoide. ¿Sí? Déjenlo con el etmoide. La cresta, ¿cuál es la cresta que se con el cornete? Cresta turbinal. ¿Okay? Entonces, la cresta etmoidal con el etmoide. Aquí se lo pinté el etmoide y aquí les pinté el palatino. ¿Ok? Para que vean su articulación. Y la cresta nasal, la cresta turbinal, se va a articular con el cornete nasal inferior. Aquí les pinté el hueso palatino. Aquí estaría esta cresta. Esta cresta que ustedes ven aquí está aquí. ¿Okay? Y este que ustedes ven aquí es el cornete nasal inferior. ¿Okay? Entonces viene y se inserta aquí, justo en la cresta turbinal o cresta de la concha. La cresta etmoidal con el etmoides y la cresta turbinal con el cornete nasal inferior. Y los bordes, esta es la última. Los bordes, ¿cuáles van a ser los bordes? A ver. El superior, ¿qué tenemos en el superior? ¿Qué encontrábamos en el borde superior? Escotadura esfenopalatina, que se encontraba adelante que apófisis orbitaria. Y acá, la apófisis esfenoidal. ¿Okay? El borde inferior de esta lámina, ¿con quién se articula o con quién se continúa? Con esta lámina horizontal. El borde inferior se continúa, está unido a la lámina horizontal. ¿Okay? Y aquí es donde se encuentra la piramidal. ¿Listo? El anterior, ¿con quién viene? ¿Quién venía adelante? La tuberosidad del maxilar. Recuerden, adelante tiene la tuberosidad del maxilar. Y en el posterior, este de acá, ¿qué tenemos atrás? Apófisis pterigoides. Ahorita son los bordes de la lámina lateral. Así como la horizontal tenía sus bordes, la perpendicular también tiene bordes. Entonces,
superior encontramos la escotadura esfenopalatina, la apófisis orbitaria, la apófisis esfenoidal. ¿Ok? En el inferior de esta porción se va a continuar nuestra unidad que lámina horizontal y aquí está la apófisis piramidal. El anterior, este de aquí, ¿con quién se articula? Tuberosidad del maxilar, adelante maxilar y atrás. Apófisis pterigoides del esfenoide, que son estas paredes. Ok, esta de acá. Aquí yo quité el palatino para que puedan ver la unión del otro. Entonces, este es el borde posterior y esto son las apófisis, aquí son las apófisis pterigoides. ¿Ok? Aquí está unida con las apófisis y aquí está unida con la tuberosidad. Recuerden que la tuberosidad del maxilar, ¿qué parte era? ¿Anterior o posterior? Posterior.